Bienvenidos a este nuevo podcast de Ministerio de Poder, Enseñanza Bíblica, presentado por el apóstol Pablo Alt. Hola queridos hermanos, en el podcast anterior hablamos del culto a la muerte y cómo se desarrolla, no solo en México, sino en toda América Latina. Les pedimos mucho nos apoyen en oración, ya que hemos recibido amenazas de muchos de estos seguidores de estos grupos. Créanme que nos quieren sacar de los podcasts, pero aquí seguiremos primeramente a nuestro Señor Jesucristo compartiendo el Evangelio. La pregunta sería, ¿pero qué incita a las personas para estar en la santería? Las personas suelen entrar en la santería buscando resolver problemas, por ejemplo una enfermedad, infidelidad de su pareja, problemas económicos. La mayoría de santeros se promueven diciéndole a las personas que tienen contactos especiales con el más allá, y pocos se preocupan si ese contacto es real con Dios o con un demonio. A la gente no le importa siempre y cuando les dé resultado. Como hemos comentado en podcasts anteriores, muchos van por el deseo de recibir alguna protección para ellos y su familia, otros por venganza de algún adversario, vecinos y hasta en muchos casos familiares. Los santeros van tomando el control de las personas poco a poco hasta que el miedo les gobierna. Les dicen que si se separa, algo muy malo les va a suceder. El santero se va convirtiendo en un personaje indispensable para las personas. Se vuelve aparentemente su amigo, su cómplice en todos los deseos bajos que las personas quieren de venganza. Su secreto radica en el miedo, en la manipulación, diciéndole a las personas que ellos les darán protección. Todo un engaño total y absoluto. Y sin darse cuenta, llegan a un punto en el cual dominan las vidas de las personas que en su momento les pidieron ayuda. Los santeros saben muy bien lo que hacen, pero el santero les convence a la gente de que si se apartan de los santos les puede pasar algo muy malo, advirtiendo que no hay salida. La pregunta es, ¿cómo logran esto? ¿Cómo logran hacer que la gente dependa tanto de ellos? La respuesta es fácil, se llama complicidad, pues las personas se sienten cómplices con el santero, que es su supuesto amigo. Ellos les dirán cómo amarrar, dominar, tener bajo sus pies a una persona, ya sea hombre o mujer, también cómo poderle hacer daño a alguien, maldecirlo o causarle la muerte. La gente al ver tal supuesto poder se maravilla de todas esas cosas, entonces siente que está a su alcance y se sienten muy poderosos. La santería ha sido durante muchos años una de las religiones más importantes de Cuba. No obstante, esta clase de culto se ha ido introduciendo gradualmente en otros países. Por ejemplo, en uno de los principales mercados de la Ciudad de México hay tiendas especializadas a la venta de objetos que se emplean en la santería: cirios, amuletos, fetiches, cruces. La mayoría de estas tiendas son esotéricas y algunas dicen ser botánicas. Existen comercios como en grandes urbes del continente americano, en la ciudad de Nueva York, y ahora ocupan todos los medios electrónicos que tienen a su alcance, promoviendo en vivos, invitan a la gente a hacer consultas de adivinación. Según esto, te predicen lo que va a venir en tu futuro, que también te va a ir, y prometiéndote que si alguien te hizo algún daño, se le regresará y destruirá a tu adversario. Muy atractivo para personas resentidas. Un gran número de personas se sienten atraídas por el misticismo que esto conlleva y esoterismo que rodea la santería. A veces se encuentran algunos de sus elementos en la música y la literatura popular latina. La santería está cobrando un carácter cada vez más secular y cultural. Se está adoptando estos usos y costumbres consecuencia de la globalización e intercambio cultural, pues hay personas en toda América con estas prácticas. Vamos a explicar un poco qué es la santería, de dónde se origina. Sus orígenes son de África antigua. La santería conserva las características básicas y las tradiciones de una cultura que fue adoptada, una religión que se practicó primero en Nigeria por el pueblo Yoruba. Cuando se envió a los Yoruba como esclavos a las islas del Caribe entre el año
1770 y 1840, estos llevaron consigo su religión. Una vez en el Nuevo Mundo se les obligó a aceptar el catolicismo, pero se rehusaron a abandonar por completo sus costumbres, así que crearon todo un culto con los elementos de ambas religiones, fenómeno que se conoce como sincretismo, a fin de conservar sus antiguas creencias religiosas. Los esclavos identificaron a los santos del catolicismo como los dioses africanos, otorgándole cada uno características, poderes especiales. De este modo, sus dioses y diosas, llamados Orisha, toman el nombre y la forma de tales santos. Y es que debemos de entender que Dios es perfecto. Él prohíbe adorar, venerar imágenes, como lo hace hasta hoy en día la Iglesia Católica. Ellos saben perfectamente que la idolatría no le agrada a Dios, pero aún así lo hacen. Entonces entendemos que el santero solamente usa de pretexto a los santos católicos, pero que siguen adorando a sus dioses africanos, como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, los rituales, las costumbres y las creencias que trajeron de África no cambiaron. Un sacerdote santero de Cuba explica: el sincretismo nos permite adorar al Dios católico en el altar, aunque quien vemos realmente es un Dios africano. Algunas religiones tales como el vudú, la macumba, el ovea, combinan varios elementos de la liturgia, los sacramentos, los estilos sagrados del catolicismo con las prácticas espiritistas africanas. Por esto mismo, desde un principio, la Iglesia Católica prohibió en Latinoamérica las religiones que provenían de África. La santería se practicó en secreto por mucho tiempo, hasta que finalmente la Iglesia comenzó a tolerar tal sincretismo religioso entre los esclavos. No se deje engañar por estas enseñanzas que no son de Dios. Y es que todos estos espíritus solo causan confusión por medio de la adivinación. Cuando hablamos de adivinación, muchas personas desconocen que este tipo de ritos no está invocando un ser querido o a un maestro ascendido, como se hacen llamar. Esto es un engaño tremendo para las personas que van de corazón a saber de lo que vendrá en su porvenir. La práctica más común es que a los recién iniciados tienen por meta meterles un espíritu para que éste los guíe y darle un santo de protección. Las personas que no conocen de la palabra de Dios no se dan cuenta que por esto pueden ir al infierno. Los Orisha invocan espíritus los cuales poseen los cuerpos de los adoradores. Esto quiere decir que un espíritu llega y se mete a su cuerpo, lo invocan y hablan con voz diferente y se sabe que no es la persona quien está tomando el control, sino un espíritu que sabemos que es un demonio. Todo esto lo invoca mediante oraciones, música, ofrenda, un comportamiento específico. Los altares desempeñan un papel importante en la adoración. Los santeros tienen uno en su hogar y en él ofrecen flores, ron, pan, cigarros para mantener contentas a esas deidades y pedirles favor. Cada deidad representa un aspecto de la naturaleza, como el trueno. Los sacerdotes santeros ayudan a la gente supuestamente a resolver problemas cotidianos consultando a estos demonios que lo único que quieren es destruir la vida de las personas. Entendamos que no son enviados por Dios. Ese es un engaño. La santería atrae especialmente a la gente con necesidad emocionales, económicas, y como lo hemos mencionado, también promueve cierta protección con personas que están alejadas de Dios. Los creyentes pertenecen a una comunidad específica por un padrino o una madrina, que es un consejero y sacerdote. Las iniciaciones siempre son con derramamiento de sangre. Estas prácticas no son nuevas. Satanás siempre busca de atraer a la gente y hacerlo de una manera atractiva, porque la gente a veces minimiza. Al ver santos católicos les da confiabilidad de que supuestamente creen en Dios, cosa que no es así. Repetimos, Dios está en contra de la idolatría, sea cual sea. A continuación contaré un testimonio de un ex santero. Roberto era el hijo mayor de una familia de santeros. Su padre, por herencia, nació bajo este régimen. Para él era normal ver los ritos de animales donde la sangre de estos tenían un fin, ya sea supuestamente dar maldiciones o maldecir a sus adversarios. Su madre siempre estaba alejada, pues ella también era una sacerdotisa. Él vivió mucha soledad por los cargos de sus padres, siempre estaban ocupados hasta que ella falleció de cáncer terminal.
fue donde él se derrumbó y su padre se veía muy perturbado. No le importó realmente la muerte de la madre de Roberto. Roberto nos cuenta cómo un día vio a su padre que estaba en un ritual y él le dijo que lo ayudara. Fue ahí donde un espíritu tomó el control dentro de él, en su cuerpo, y su padre no hizo nada. Aparentemente estaba gozoso de que este espíritu se le hubiera metido a su hijo. Roberto nos comenta que no sabe cuánto tiempo pasó en sí, pero fueron horas en las que ese demonio hablaba, invocando que entrara en su cuerpo. Después de estar él por horas poseído, se levantó y se dirigió a su padre. Roberto cuenta que jamás se le olvidará la cara de su padre, pues estaba irreconocible. Le dio mucho miedo y era un ser macabro, malo, que era el que estaba en el cuerpo de su padre. Roberto vio como la cara de su padre que sonreía y le dijo: tu alma me pertenece, tu padre te entregó y tú me servirás. Y dijo ser un dios de la santería, que hoy Roberto sabe que no es más que un ser inmundo. En ese momento, después de decir eso, Roberto cayó. Cuando despertó estaba semidesnudo con una joven viuda que, según ella, su marido se había metido en su cuerpo y habían tenido relaciones sexuales. Él le dijo a su padre todo esto y él solo se rió, y así empezó su vida en una supuesta preparación de esta religión que es muy bien pagada por las personas. A las personas que le gustan lo oculto dan grandes cantidades de dinero, y también se acercan personas que quieren vivir algo nuevo. No les importa si invocan al diablo, quieren ellos recibir ayuda a toda costa, cumplir todos sus deseos. Y esto para el santero implica grandes ganancias económicas, ya sea maldecir a alguien o hasta quitarle la vida, como ya lo hemos mencionado. Y es que ellos aseguran que trabajan de parte de Dios, pero que también le piden al diablo. ¡Qué blasfemia tan grande! ¡Qué mentirosos son! Si nuestro Señor Jesucristo dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Pero con gran tristeza vemos que la gente les cree. Es tanto el impacto que han tenido que desde empresarios, políticos y todo tipo de personas llegan con ellos. Son los que se acercan por protección y les dan amuletos o los rayan. ¿Qué es un rayamiento? Es una ceremonia de iniciación mediante la cual una persona pasa a formar parte del culto Palomayombe. El hecho del rayamiento siempre depende de la aprobación de la Nangaga. Nangaga es el término que puede referirse a un caldero mágico que contiene parte de un muerto con un cráneo. El caldero también tiene palos, hierbas, piedras, tierra, insectos, cadáveres de aves, animales que se considera que tienen poderes. Usando un recipiente de hierro, de barro, introduce un espíritu de difunto llamado Nenfumbe. La gente vierte su sangre sin imaginar que entrarán en ellos un demonio que los dominará, pues serán su iniciación a la santería. Quien hace el rayamiento está entregando esa alma a cambio de poder. La gente no se imagina que están entregando su alma. Les venderán también collares de santería de nombre El X. Detrás de estos colores hay una gran invocación que la gente usa como supuesta protección sin saber que es un código que les está dando poder sobre sus vidas a esos espíritus invocados. Por eso les ordenan no quitárselos, pues llevan parte de un amarre del supuesto ser que los protege, que al final es un espíritu inmundo. Las personas no tienen idea de las maldiciones que hay en lo oculto y caen en estos engaños. Roberto nos comenta cómo cientos de personas se unen más y más a esta práctica, desde niños, hombres, mujeres, y se está volviendo tan común, pues el engaño es, como lo hemos mencionado, que ellos promueven que trabajan con Dios haciendo algo bueno. Esto se toma como una blasfemia a Dios mismo, pues Dios no necesita ni de rayamiento ni que la gente derrame sangre. Nosotros creemos que la sangre de Cristo es poderosa y gracias a esa sangre derramada en la cruz somos libres. Pero aquí lo que ellos hacen y promueven es derramar sangre de las personas. La naturaleza de Dios no es así. El Palomayombe es un culto que podríamos resumir culto a los muertos o culto a la naturaleza. Todo un engaño total. Quien lleva la santería
se alejará de Dios. Un día cuenta Roberto que llegó una mujer pidiendo matar a un familiar. Su padre ya había muerto y Roberto ahora era el líder para muchos, y para otros santeros no habían podido matar a esa familia, la familia González. Él hizo su ritual y prometió que esa familia iba a tener una enfermedad y que iba a sufrir, pues una cuñada deseaba que muriera su propia hermana para quedarse con unos locales en el centro de la Ciudad de México. Roberto no podía fallar, estaba de por medio su prestigio y todos observaban lo que él hacía. Se puede decir que los ojos de muchos estaban viendo su gran poder, y él les dijo que pronto verían resultados, y no pasó nada. Entonces él consultó con los espíritus más poderosos invocándolos, y la orden fue: no te metas con ellos, están protegidos. Entonces Roberto pensó que era quizás porque eran brujos o eran más poderosos que él. Llegó la mujer y le dijo: aún no ha pasado nada. Ella iba muy molesta y él le dijo que tendría que pagar más y pidió una cantidad más grande, y la mujer le dijo que no tenía ese dinero, pero lo conseguiría. Hablamos de casi $7,000. Llegó la mujer con el dinero a los 2 meses. Aquí está, quiero que los mates. Entonces él le pidió una cabra negra, fotos de ellas, y se lo llevó todo lo que él les pidió. Él se comprometió a ir personalmente y tirar las cosas. Pero para su sorpresa, el tipo que maldecía y quería matarle por medio de la santería era un conocido del barrio que abría sus puertas de su casa. Él pensó que era una fiesta, pero no, era un grupo de personas que leían la Biblia. Y Roberto pensó que sería presa fácil toda esa gente confiada, y se metió a esa casa. El padre de familia le dio la bienvenida, y al hacer una oración, él sentía que su cabeza le reventaba y empezó a sentir ascos y empezó a vomitar delante de todos. Y fue ahí donde empezó a gritar sin poder evitarlo, pues eran todos los espíritus aparentes llamados hermanos de luz que tenía en su cuerpo quien daban esas voces. Al estar gritando, Roberto tiró un frasco delante de todos que cayó al suelo y gritaba a gran voz: venimos a matarte. Los que estaban ahí reunidos empezaron a orar, pero él no aguantó más y su respiración era tan fuerte, sentía que se ahogaba y que iba a perder el sentido. Como pudo, arrastrándose, salió de ahí. Nunca había sentido tan gran poder. Se sentía ridiculizado, débil, mal, pues él siempre había pensado que era poderoso, pues ya que muchos lo respetaban, y en esa casa solo llegó a vomitar. Sentía mucha rabia hacia esa persona. Un espíritu en él le dijo: ahí no, esos son cristianos. Un demonio le dijo: a ese hombre mándale una mujer para que sea su tropiezo y peque, pero no vayas. Y así lo hizo Roberto. Y nada, esa mujer que mandó nunca volvió con él. Roberto entendió que esa gente tenía algo poderoso y no entendía qué era. Con el tiempo se casó, tuvo hijos, sus hijos murieron, su esposa. Estaba él devastado, pues recordó que nunca había sido feliz. Pasaron los años y él estaba ya alcohólico y nada le llenaba. Un día pensó lanzarse de un puente y fue ahí donde del otro lado había una pequeña iglesia y se metió. Desde ese día, Roberto renunció. Hoy en día Roberto lleva 20 años predicando el evangelio. Se volvió misionero y está con una vida diferente. Tiene esposa, hijos. Es un hombre que sabe el daño tan grande y destructivo que te lleva la santería. Dios le dio una oportunidad. No existe poder alguno máximo, nada más grande más que Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de la santería? En la palabra de Dios incluye la práctica espiritismo entre obras de la carne. El Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes contaminándote con ellos. Yo soy vuestro Dios. Quien consulta adivinos impide que una persona herede el reino de Dios. En Gálatas 5 del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, para los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entendamos que cuando una persona se entrega a ese tipo de ritos que no le agradan a Dios, obtiene maldiciones,
no solo a su generación, sino a las futuras. En el libro de Números 14 y 18 dice: el Señor tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de modo que tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Recordemos que ser padre es una gran responsabilidad en la cual debemos de tener esa lucha por llevar un camino correcto para heredar a nuestros hijos una vida buena, llena de salud física, mental, en la cual el niño tenga ese amor y un ejemplo a seguir a sus padres. El remedio para las maldiciones generacionales es la salvación por medio de Jesucristo. Cuando nos convertimos a Cristo somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios en Romanos 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. A los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios jamás. Quien tiene a Dios en su vida tiene la seguridad de que Dios lo protege, y no va a haber ningún santero que pueda suplir a Dios. Amén. Así que sigamos predicando el Evangelio a toda criatura. No tengamos miedo de acercarnos a una persona que practica la santería y poderle compartir del amor de nuestro Señor Jesucristo. Por mi parte, queridos hermanos, hemos acabado con este tema. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Pablo Alt, fundador de Ministerio de Poder, y los invito a nuestra siguiente enseñanza bíblica.